Buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con el tema de desarrollo del aparato respiratorio. Vamos a ver para esto primero lo que es un recuerdo sobre la anatomía del aparato respiratorio, posteriormente el desarrollo de lo que son todo lo que son estructuras de la laringe, la tráquea, posteriormente ya como tal el desarrollo pulmonar y te vamos a terminar con las anomalías. Entonces, bien, vamos a ver respecto a la anatomía, pues ustedes deben de saber que las vías respiratorias inferiores comienzan por debajo de la epiglotis y vamos a tener una serie de cartílagos que van a formar parte de la entrada a la vía respiratoria inferior. Tenemos entre esos cartílagos la epiglotis, tenemos también los cartílagos tiroides, cartílago aritenoides, corniculado, cuneiforme, los cartílagos cricoides, tenemos una serie de ligamentos también, como el ligamento cricotiroideo, incluso la membrana tiroidea también es importante, incluso tenemos también componentes óseos, como lo es el hueso yoides. Todos estos forman parte de la vía aérea inferior en su porción inicial. En la imagen que ven ustedes del lado izquierdo es como si estuvieran viendo ustedes la vía aérea desde la parte anterior del individuo y en la imagen del lado derecho es como si le estuvieran viendo desde atrás y teniendo un corte en sentido coronal. Entonces así es como estaríamos viendo la vía aérea. También, bueno, pues la vía respiratoria continúa en sentido inferior con la tráquea y posteriormente la tráquea se divide en los bronquios, ¿verdad? Tenemos bronquios principales izquierdo y derecho. En el caso del lado izquierdo tenemos dos bronquios y dos bronquios secundarios, que son ramas del bronquio principal, y del lado derecho tenemos tres. Cada uno de estos bronquios secundarios pues van a dar los lóbulos pulmonares, ¿no? Que también del lado derecho tenemos tres lóbulos y del lado izquierdo tenemos dos lóbulos. Posteriormente estos se van subdividiendo, van a terminar formando los bronquiolos, que también los bronquiolos pues son de diferentes tipos. Si nosotros queremos ir viendo cómo la vía respiratoria se va dividiendo, pues vamos a observar que primero de la tráquea salen los bronquios primarios, de ahí los bronquios secundarios, los terciarios, y posteriormente los bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, y vamos a terminar con lo que son los alveolos al final de la vía aérea, que el alveolo finalmente es la unidad funcional donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. El oxígeno que entra del aire ambiente ahí atraviesa la membrana alveolo-capilar para pasar hacia lo que son la circulación arterial del pulmón. Va a pasar sobre todo a esta circulación para pasar hacia lo que es la vena pulmonar. Recordemos, como lo vimos en clases anteriores, que en el caso de los pulmones hay una excepción a la regla. En el caso de los pulmones, la arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada del corazón hacia el pulmón. Obviamente esta arteria pulmonar se empieza a subdividir hasta formar pequeños capilares que a nivel de los alveolos van a recibir el oxígeno y esta sangre arterial va a pasar a ser la sangre venosa, sangre que va a dar origen a las venas pulmonares. Estas venas pulmonares van a llegar desde el pulmón hacia el corazón y van a llevar sangre oxigenada. Muy bien, entonces, en cuanto al desarrollo de la tráquea y de la laringe, vamos a tener que, bueno, el desarrollo del aparato respiratorio, como ya lo dijimos, inicia en la cuarta semana de gestación, viene del intestino anterior debido a la expresión de ciertos genes, principalmente el TBX4, y se va a formar un divertículo respiratorio, también se le llama divertículo laringotraqueal. Hay algunas literaturas que le ponen yema respiratoria, finalmente es lo mismo. ¿Sí? Entonces va a tener varios derivados de las capas germinativas, en este caso del endodermo. Los derivados que vamos a tener va a ser todo el epitelio que reviste por dentro a toda la vía respiratoria. El mesodermo esplácnico nos va a dar origen a todos los componentes cartilaginosos, a los músculos y el tejido conectivo, vasos sanguíneos de toda la vía respiratoria, desde la tráquea hasta los pulmones. Y la cresta neural del cuarto y del sexto arco van a dar origen a los cartílagos de la laringe y a los músculos de la misma. Bien, entonces tenemos en esta imagen
podemos ver esta imagen, ya estamos más familiarizados con ella porque vemos en la parte más craneal de este embrión, vemos una porción del intestino primitivo donde se encuentran los arcos faringeos a los lados. Entonces, en una porción del arco faríngeo, bueno, de este intestino primitivo, intestino laríngeo, vamos a observar que en su cara ventral se va a formar una pequeña hendidura que se llama hendidura o surco laringotraqueal. Esta se encuentra en la porción, en la cara ventral del intestino primitivo a nivel faríngeo. Entonces, esa hendidura traqueal es importante porque por enfrente de la hendidura traqueal va a empezar a brotar una pequeña yema, una pequeña prolongación, que es a la que se le llama divertículo respiratorio o divertículo laringotraqueal. Aquí le estamos viendo como si lo hubiéramos cortado en un sentido, bueno, como si fuera un corte coronal, pero como si le estuviéramos viendo desde la porción dorsal hacia ventral. Entonces estamos viendo aquí esta hendidura se empieza a prolongar y posteriormente se subdivide hacia los lados para adquiere una forma como de T. Entonces, a los lados y hacia abajo de esta hendidura se van a formar las tumefacciones aritenoides, que precisamente son engrosamientos de tejido que contienen mesénquima, que viene de la cresta neural, como ya lo dijimos, vienen del cuarto y sexto arco faringeos y empiezan a engrosarse y a formar precisamente todo el tejido cartilaginoso de la laringe. Entonces vamos a ver que empiezan a crecer, van a observar ustedes que también cranealmente tenemos una prominencia epiglotidia que es el primordio del epiglotis, ¿sí? Y todo esto va a estar inervado por el 10º par craneal. La prominencia epiglotidia es tejido engrosado que proviene precisamente de uno de los primordios de la lengua, ¿sí? Si recuerdan ustedes, habíamos hablado acerca de la eminencia hipofaringea. Esta eminencia hipofaringea que da origen a la lengua, bueno, pues también da origen a lo que es la epiglotis. La epiglotis también tiene tejido cartilaginoso y, como ya dijimos, tejido que viene de mesénquiba originario de la cresta neural. Entonces, en esta imagen van a ver ustedes cómo los cartílagos empiezan a crecer. Como les comenté primero, tenemos una serie de prominencias aritenoideas y posteriormente de ahí se van a empezar a articular y se van a empezar a formar toda la serie de cartílagos que forman parte de la laringe. Los cartílagos aritenoides, los corniculados, tenemos también el cartílago tiroides, tenemos el cartílago cricoides, ¿sí? Y aquí en esta imagen pueden ver, este es un corte de una laringe primitiva, es un corte a nivel transversal, por encima del epiglotis, y viéndola en sentido craneal hacia caudal. Entonces lo que estaríamos viendo al fondo de la garganta del niño, por así decirlo, sería un cartílago tiroides al frente. Estaríamos viendo un orificio laringeo, el cual persiste en la etapa adulta. De hecho, si ustedes se encuentran en la laringe, que es donde estamos ahorita, y atravesamos ese orificio laringeo, atravesamos hacia la tráquea. De hecho, cuando nosotros realizamos alguna maniobra de intubación orofaringea, en el caso, orofaringea o traqueal, en el caso de una sala de urgencias, precisamente a través de ese orificio metemos la cánula o el tubo orotraqueal. Entonces, a los lados vamos a ver los pliegues bucales, los cuales van a dar origen posteriormente a las cuerdas bucales verdaderas. También más lateralmente los pliegues vestibulares, que después esos pliegues se van a tornar fibrosos y van a formar las cuerdas bucales falsas. Muy bien, en esta imagen estamos viendo un corte en sentido sagital de un embrión durante la 4ª semana y pueden ustedes ver que, bueno, en la parte más craneal tenemos el intestino faríngeo y más abajo vemos una pequeña yema que es este divertículo laringotraqueal. Este divertículo laringotraqueal se encuentra en sentido ventral y va a empezar a crecer. Si van a ver ustedes que va a empezar a crecer longitudinalmente y en un sentido ventral y caudal, ¿sí? Entonces, este divertículo proviene del intestino primitivo. Lo ven ustedes aquí,
cómo va creciendo y posteriormente se empieza a dividir, se empieza a tener una división dicotómica. Y vamos a ver, como ya dijimos, un tubo laringotraqueal y la porción distal va a dar lugar a las yemas bronquiales, que posteriormente también se les denomina yemas pulmonares. Recuerden que todo esto es tejido que por dentro está revestido por endodermo y externamente está revestida por mesodermo. Y ese mesodermo es plácnico, es el que va a dar origen a las estructuras que rodean a todo lo que es el epitelio respiratorio. Entonces, el esófago. En esta imagen vamos a ver cómo se empieza a dividir. Es una imagen, es un corte en sentido transversal de la yema que vimos en la diapositiva anterior. Aquí lo que vamos a ver en la parte más adelante o ventral tenemos el divertículo laringotraqueal. Tenemos también un conducto laringotraqueal que comunica el esófago con el divertículo laringotraqueal. Y tenemos el esófago atrás. Tenemos unos pliegues que van a empezar a crecer para dividir ambas estructuras, que son los pliegues traqueosofágicos. Empiezan a crecer y ese orificio se empieza a hacer cada vez más estrecho hasta que desaparece. Entonces se forma como tal un tabique traqueosofágico. Entonces, bien, pues es importante saber que la luz de la laringe se ocluye debido a la rápida proliferación del epitelio y esta se va a recanalizar posteriormente, más o menos durante la semana 10, y bueno, se van a formar los ventrículos laringeos, que son pequeñas prominencias de tejido epitelial, y pues se van a formar ya lo que son las cuerdas bucales, se van a formar los pliegues vestibulares, que también posteriormente dijimos se forman las cuerdas bucales verdaderas y las no verdaderas. Y bueno, como dijimos, la epiglotis se forma a partir de la parte caudal de eminencia hipofaringe, eso se los comenté hace rato, y los músculos de la laringe van a tener un origen que viene de los mioblastos, que se encuentran a nivel del cuarto y del sexto arcos faringeos. Como se lo dije, están inervados por lo que son los nervios correspondientes a estos. Sobre todo a nivel laríngeo, el principal nervio es el nervio vago o el décimo par craneal. Muy bien, y vamos a continuar ahora con lo que es la maduración pulmonar. En cuanto a la maduración pulmonar, pues ya dijimos, ¿no? El divertículo respiratorio se forma en la cuarta semana y bueno, conforme crece, se va a dividir en dos yemas bronquiales, los cuales van a dar origen pues al bronquio principal derecho y al bronquio izquierdo. Ya para la quinta semana, estas yemas bronquiales se van a empezar a dividir en los bronquios secundarios, los cuales, como ya se los dije, del lado derecho vamos a tener 3 y del lado izquierdo vamos a tener 2. De acuerdo al número de lóbulos que tiene cada uno de los pulmones. Y bueno, pues va a haber siguientes divisiones de esas pequeñas yemas, las cuales se hacen por dicotomía, o sea, cada prolongación se divide en 2. Esas 2 divisiones, cada una se va a dividir en 2, entonces ahora vamos a tener 4 y así sucesivamente. Ya para la semana 24, más o menos ya son 17 generaciones que tenemos de subdivisiones y van a terminar al completarse las 24 generaciones en la vida postnatal. Es importante saber que para que se ocurra estas subdivisiones hay un intercambio de señales, una interacción entre el mesodermo esplácnico y el endodermo subyacente. Y esto es gracias a lo que es el factor de crecimiento fibroblástico FGF10. Esto es lo que ayuda a que haya crecimiento y ramificación de estas prolongaciones. De hecho, es importante saber que para que ocurra el brote de la yema como tal, de la yema respiratoria o del divertículo respiratorio, se requiere que el mesodermo exprese WNT2 y BMP4. Esto va a hacer que el endodermo a su vez empiece a expresar el gen NKX2.1, que es lo que va a llevar a que se lleve a cabo el brote de la yema respiratoria. Posteriormente se empieza a ramificar y la ramificación es gracias también en parte a este factor que les acabo de comentar, el FGF10, que es secretado por el mesodermo y es el que da la señal de que esta yema se tiene que empezar a ramificar. Y bueno, pues en estas imágenes vamos a ver algo importante también, es que el crecimiento de las yemas ya hacia los lados va a ser hacia lo que es el canal pericardio peritoneal.
Posteriormente vamos a ver una clase donde vamos a hablar sobre lo que es la formación de las cavidades corporales. Y vamos a ver que en un principio tenemos una gran cavidad dentro del cuerpo que se llama canal pericardio peritoneal. Posteriormente ese canal pericardio peritoneal se va a dividir, ¿verdad? Se va a dividir ya en peritoneo, en cavidad pericárdica, cavidad pleural. Pero en un principio es una sola cavidad. Entonces podemos ver que viene la tráquea, está rodeada por el mesodermo esplácnico, y esta se empieza a dividir en los diferentes bronquios, y se va a ir ese tejido desviando hacia el espacio del canal pericardio peritoneal. Y ahí en ese espacio es donde se van a empezar a formar como tal los pulmones. Podemos ver cómo se van dividiendo, aquí pueden ver una secuencia, ¿no? Cómo es que se van dividiendo y subdividiendo hasta formar sus derivados. Entonces, el desarrollo pulmonar se divide en fases. Tenemos 4 fases. La fase pseudoglandular, la canalicular, saco terminal y alveolar. La fase pseudoglandular va de la semana 5 a la 17. ¿Cuáles son sus características? Bueno, pues que se empieza a ver una ramificación continua de las yemas respiratorias hasta formar los bronquiolos terminales. Más o menos para la 10ª semana ya vamos a encontrar cartílago, músculo y glándulas a nivel de lo que es la tráquea y bronquios. Y para la semana 13 vamos a encontrar ya células ciliadas a nivel de la tráquea. En la etapa canalicular, que va de las 16 semanas a las 25, vamos a ver que esos bronquiolos terminales que se formaron en la fase pseudoglandular se dividen en bronquiolos respiratorios, ¿sí? La característica es que en la fase pseudoglandular los bronquiolos terminales están formados por células de aspecto cuboide, ¿sí? Son células cúbicas. Sin embargo, en la canalicular estas células empiezan a aplanar, ¿ok? Entonces estos bronquiolos respiratorios se van a dividir posteriormente en conductos alveolares para la semana 24, y las células que los revisten, que provienen del endodermo, se empiezan a hacer planas y se van a terminar llamando neumocitos. Hay neumocitos tipo 1 y neumocitos o células alveolares tipo 2. Bien, posteriormente, después de la semana 24 hasta el nacimiento, entra la fase de saco terminal. En esta etapa, las últimas partes de esos bronquiolos respiratorios van a formar sacos terminales, que son los alveolos primitivos. Entonces, fíjense que desde la etapa canalicular ya los capilares que se van a encargar del intercambio gaseoso se empiezan a acercar hacia esos bronquiolos respiratorios. Pero ya en el saco terminal como tal ya es un contacto íntimo que tienen esos pequeños capilares con el saco terminal. Entonces ese contacto se hace estrecho, lo que son los neumocitos se hacen cada vez más delgados y ya se establece como tal la barrera alveolocapilar, que está formada por el citoplasma del neumocito, que es una célula plana y que está revistiendo todo el epitelio por dentro de los alveolos, en este caso de los sacos terminales, y va a estar formado también por la membrana o por el citoplasma de las células endoteliales de los capilares que se encuentran en contacto íntimo. Es un contacto muy parecido al que vimos en el desarrollo de la placenta, si recuerdan, con la membrana placentaria, si recuerdan, ya en las últimas fases es prácticamente solamente formada por las células del sincitiotrofoblasto y las células endoteliales de los capilares que están dentro de las ramificaciones de esas vellosidades. Bueno, aquí es algo muy parecido, ¿sí? Y obviamente entre más estrecho es el contacto, el intercambio gaseoso es más fácil. Y bueno, pues finalmente entramos a la fase alveolar, que ya va desde el nacimiento hasta la niñez, incluso hasta los 6 años de edad. En esta ya los alvéolos están como tal maduros, como ya dijimos, en contacto estrecho entre el endotelio vascular y los neumocitos, y estos alvéolos empiezan a reproducir posteriormente, ¿sí? Y ya están como tal maduros. De los neumocitos hay que recordar que tenemos dos tipos. Dijimos neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Estos se encuentran como ya en los alvéolos, y el neumocito tipo 1 es el que se va a encargar como tal del intercambio respiratorio, el intercambio de gases.
llevar el oxígeno del alvéolo hacia los capilares y llevar el dióxido de carbono desde los capilares hacia los alvéolos para ser expulsado mediante la expiración. Y tenemos el neumocito tipo 2, que es el que se encarga de la producción de surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar es un líquido viscoso que lo que hace es evitar que un alvéolo se colapse. El ejemplo que yo siempre les doy es: imagínense un globo. Si ustedes tienen un globo y lo ponchan con una aguja, el globo se va a reventar, y al reventarse se va a colapsar sus paredes. Las paredes del globo se colapsan. Entonces, es lo mismo que pasaría con los alvéolos al momento de sacar el aire. Entonces, ¿qué lo que el organismo lo que hace es que, para evitar que se colapsen esos alvéolos y se mantengan permeables, es formar ese líquido que se llama surfactante pulmonar. Este evita que se colapsen los alvéolos y que sea más fácil volverlos a insuflar en la próxima respiración. Es un líquido que recubre al alvéolo por dentro, por su cara interna. Tenemos algunas imágenes de las diferentes fases. Ahorita vamos a ver unas animaciones para que quede mejor comprendido. Este es un corte transversal. Del lado derecho está viendo un corte transversal a nivel del tórax de un bebé. En el lado izquierdo están viendo ustedes un corte sagital. Ahí se alcanza a ver bien la yema respiratoria. Y podemos ver los conductos pericardio-peritoneales hacia cada lado, que es hacia donde crece el tejido pulmonar. Tenemos aquí el divertículo o yema pulmonar, que está revestido, dijimos, en su interior por endodermo y en su exterior por el mesodermo esplácnico. Se empieza a subdividir, empieza a crecer, va a dar origen a las yemas bronquiales, que van a formar los bronquios primarios. Estas posteriormente van a formar los bronquios secundarios, que dijimos del lado derecho son 3 y del lado izquierdo son 2. Y recuerden, siempre recubierto por el mesodermo esplácnico. Lo que es todo el epitelio que va a revestir a la vía aérea proviene de endodermo, y todo lo que está por fuera, llámese cartílagos, músculos, vasos sanguíneos, provienen del mesodermo esplácnico. Vemos cómo se van dividiendo y cómo el mesodermo que se encuentra alrededor también prolifera y va a dar a todo el tejido conectivo. Muy bien, tenemos aquí otra imagen donde vemos, dijimos ya entonces, empiezan a ramificarse los bronquios hasta el momento en el que van a formar bronquiolos terminales. ¿Sí? Estos bronquiolos terminales son característicos de la fase pseudoglandular y posteriormente se siguen subdividiendo, siguen evolucionando y van a formar los bronquiolos respiratorios. Recordamos, los bronquiolos respiratorios son característicos de la etapa canalicular. Posteriormente, las porciones distales van a formar los sacos terminales, que son precisamente los de la etapa del saco terminal, que va desde la semana 24 hasta el nacimiento. Tenemos ahí los sacos terminales, y de los sacos terminales se van a formar más ramificaciones, que ya son los alvéolos inmaduros, que posteriormente van a evolucionar hacia alvéolos inmaduros durante la fase alveolar. Dijimos las fases y las semanas que abarca cada una de estas fases. Creo que está por demás volverlas a decir, ¿verdad? Tenemos aquí esta imagen en la cual ven ustedes el mesénquima que está rodeando, este mesénquima que es mesodermo esplácnico, está rodeando al tejido que viene del endodermo. Vemos los vasos sanguíneos, los cuales nos encuentran cercanos, y si nosotros viéramos un corte histológico, veríamos una apariencia como si fuera una glándula. Por eso esta etapa se llama fase pseudoglandular. Tenemos las células del endodermo que se encuentran recubriendo con forma cúbica, y vemos cómo los capilares que se ven abajo todavía están un poco separados de esta capa epitelial. Posteriormente vamos a ver que se empiezan a aplanar esas células, se hacen más delgadas y van a entrar a la fase canalicular y se empiezan a acercar más los capilares hacia las células, hacia lo que son las células del endodermo.
Posteriormente se hacen planas como tal y estas células se van a hacer planas y van a formar, ya dijimos que en la fase canalicular llegamos hasta los bronquiolos respiratorios y ahora van a formar como tal sacos terminales. Las células del endodermo que se encuentran recubriendo, dijimos, se hacen más planas y van a formar los neumocitos tipo 1 y tipo 2, que es la fase de saco terminal. El contacto ya es más íntimo entre los capilares y el epitelio que se encuentra recubriendo a los alveolos. Y podemos ver del lado izquierdo ese neumocito delgadito que ven ahí es el neumocito tipo 1, que se encarga de la barrera alveolo capilar. Y del lado derecho un neumocito tipo 2, productor de surfactante pulmonar. Membrana alveolo capilar. Perfecto. Y bueno, finalmente esos sacos alveolares van a formar los alveolos inmaduros. Ya cuando entramos a la fase alveolar, como tal son alveolos inmaduros que van a empezar a evolucionar hacia alveolos maduros o definitivos. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de lo que son las pleuras. Recordemos que la pleura, si recuerdan ustedes, les comenté cuando hablamos sobre derivados del mesodermo, del ectodermo, del endodermo. Si recuerdan ustedes, les hablé sobre una pequeña capa de tejido muy delgadita que se encarga de recubrir a las vísceras, ¿sí? Hablamos sobre lo que era el peritoneo. En este caso, a nivel torácico, los pulmones se encuentran rodeados por una fina capa de tejido muy delgadita, casi transparente, que se llama pleura. Esta pleura tiene dos hojas. Una que está adherida al pulmón, se llama pleura visceral, y otra que está adherida a la pared torácica, o sea, a las costillas y a los músculos intercostales que rodean al pulmón. Esta pleura se llama pleura parietal. Entonces, al momento en el que nosotros respiramos, se expande el tórax. Al expandirse el tórax, se expande el pulmón, obviamente, y se encuentran en contacto la pleura visceral con la pleura parietal y se deslizan entre sí para facilitar la expansión del tórax y la expansión del pulmón, ¿sí? Y forman un espacio virtual que se le llama cavidad pleural. Virtual, ¿por qué? Porque no es un espacio físico como tal. Sabemos que es un espacio que está entre una pleura y la otra, pero realmente no existe ese espacio. Hay condiciones en las cuales ese espacio se puede llenar de líquido o de gas, sobre todo en el caso del trauma torácico. Y es a lo que se le llama también hemotórax o puede haber neumotórax en la presencia de aire en este. Entonces vamos a hablar de cómo se forman estas pleuras. Bien, entonces tenemos aquí un corte en el cual estamos visualizando un embrión en sentido transversal aún antes del plegamiento. Podemos ver el mesodermo somático que se encuentra aquí marcado, el mesodermo esplágnico, el celoma intraembrionario que si recuerdan después del plegamiento, después de que los pliegues laterales se unen en un sentido ventral y medial, este celoma intraembrionario va a quedar como tal dentro del embrión. Y su continuación que va hacia afuera, que es el celoma extraembrionario, quedaría por fuera del embrión. Ahí estamos viendo el plegamiento y estamos viendo que están marcadas las dos, lo que son las dos membranas, que es la somatopleura y la esplagnosopleura. Si recuerdan, la somatopleura es la que vemos del lado derecho, que es la unión del mesodermo somático con el ectodermo. Y lo que estamos viendo en la parte baja es la unión del endodermo con el mesodermo esplágnico, que es lo que se llama esplagnopleura. Ya se plegó y si se dan cuenta, ahora sí como tal, el celoma interembrionario ya se encuentra, es toda esa gran cavidad que se encuentra adentro del embrión, lo quedó por dentro y todo lo que quedó por fuera es el celoma extraembrionario. Este celoma interembrionario va a formar lo que son los canales pericardio-peritoneales. Estamos viendo, les recuerdo, un corte transversal a nivel abdominal, porque en este momento los canales pericardio-peritoneales es un solo conducto o una sola cavidad
dentro del embrión. Posteriormente se va a subdividir en varios compartimentos. Si nos vamos nosotros a un corte más a nivel torácico, estaríamos viendo esto, ¿sí? Estamos viendo aquí el mesodermo esplácnico, que se encuentra adyacente al divertículo respiratorio, y vemos cómo este divertículo se sigue ramificando. Esto ya lo vimos en la primera parte de la clase, se va ramificando, va creciendo y está embebido en el mesodermo esplácnico. En este momento, esta línea que acaba de aparecer representa la unión, o bueno, mejor dicho, el contacto, la continuidad que hay entre lo que va a formar posteriormente la cavidad pleural y hacia adelante la cavidad pericárdica, ¿sí? Y tenemos unos pliegues que se llaman pliegues pericardioperitoneales que van a crecer hacia la línea media para dividir la cavidad pericárdica que queda ventralmente y de la cavidad pleural que se encuentra dorsalmente. Pero esto yo creo que es un tema que vamos a ver posteriormente cuando hablemos acerca de las cavidades corporales. Entonces sigue creciendo, se forman los pliegues pericardioperitoneales y se van a terminar cerrando en la línea media, ¿ok? Y va a quedar como lo ven ustedes aquí. Cavidad pericárdica que se encuentra ventral en este corte, como es un corte transversal, lo vamos a ver hacia abajo, y hacia arriba la cavidad pleural, que es donde se encuentran los pulmoncitos, crecen y terminan rodeando incluso parcialmente a la cavidad pericárdica. Entonces, aquí, si se dan cuenta, la pared se encuentra hacia los lados y está rodeada por ectodermo, que va a formar la epidermis, y está subyacentemente se encuentra el mesodermo somático. Este es el que va a dar origen a todo lo que es la dermis, al tejido óseo que va a formar las costillas, va a dar origen al tejido muscular y va a dar origen también a la pleura parietal. Y tenemos recubriendo al pulmón al mesodermo esplácnico, que dijimos el mesodermo esplácnico a nivel respiratorio va a dar origen a músculo liso, a cartílago, va a dar origen a vasos sanguíneos y externamente va a rodear al pulmón y va a formar ese mesodermo esplácnico a la pleura visceral, ¿sí? Muy bien. Esta información ya se las comenté hace rato, que el mesodermo esplácnico en la región ventral del intestino anterior va a expresar dos genes, BMP4 y WNT2. Y va a especificar a las células endodérmicas para que éstas expresen el gen NKX2.1 y van a formar como tal las células epiteliales de la vía aérea. Eso ya lo habíamos dicho anteriormente. Vamos a hablar acerca de las anomalías. Básicamente en su manual, o bueno, en su programa analítico vienen dos anomalías. Viene solamente lo que es la hipoplasia y la agenesia pulmonar. Sin embargo, en esta diapositiva se habla también acerca de la fístula traqueoesofágica, que era una anomalía que antes también la veíamos y era tema de examen. Actualmente veo que en su programa analítico ya no viene, pero bueno, la vamos a ver porque pues es importante como quiera saber de ella. Entonces bien, la fístula traqueoesofágica, fístula como tal es una comunicación entre dos cavidades. En este caso, la fístula traqueoesofágica es una comunicación entre la tráquea y el esófago. Se supone que la única comunicación entre la vía respiratoria y la vía digestiva debe ser por encima de la glotis, que eso ya vimos cómo se organiza. Sin embargo, en el sitio donde se forma el tabique traqueoesofágico, por la unión de los pliegues traqueoesofágicos que van a ocluir el agujero traqueoesofágico, si ese proceso no se lleva a cabo correctamente, no se forma ese tabique o se forma parcialmente y una porción va a quedar aún del agujero traqueoesofágico. Entonces eso va a formar una fístula, que es una comunicación entre la tráquea y el esófago y es una comunicación anómala. Es más frecuente en varones y se presenta el 85% acompañada de atresia esofágica, o sea que el esófago no se desarrolla completamente. Y bueno, se debe, como ya dijimos, a una fusión incompleta de la porción craneal del intestino anterior. Es una anomalía, es la anomalía más común de las vías respiratorias inferiores. Y hay varias diferentes variantes de la fístula traqueoesofágica, pero la variante en la cual hay atresia esofágica, la cual aquí les voy a marcar, aquí está la atresia esofágica, esto es el esófago
atresia esofágica. Y la porción distal del esófago comunica con la tráquea cerca de su división en bronquios, a lo que se le denomina carina. Esto es la carina, ¿ok? Entonces la porción proximal del esófago, que es esta que ven ustedes aquí, sufre la atresia, y la porción distal del esófago va a ser la que se comunica con la tráquea, ¿ok? Esa es la variante más común, ¿sí? Hay varios tipos que igual si los quieren revisar en su libro los pueden revisar, pero esta es la más común. En el 90% de los casos se presenta y se suele acompañar de polidramnios, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes la conozcan porque es la más común, es la más frecuente y característicamente estos niños cuando comen, inmediatamente de que comen, apenas están empezando a comer y tienen vómitos, expulsan la leche que de hecho no está digerida porque apenas va por el esófago, pero no puede pasar por medio de él, por la atresia y regresa. Y pueden tener incluso, lo más grave con estos niños es que si llegan a tener regurgitación del contenido del estómago o de la bilis, ese líquido lo que va a hacer es que va a viajar desde la porción distal del esófago hacia la tráquea, y el problema es que se puede ir hacia los bronquios y hacia los pulmones, y eso puede generar neumonitis química y eso mata al niño. Muy bien. Tenemos también la hipoplasia pulmonar. La hipoplasia pulmonar también puede ser secundaria a oligohidramnios. Y en esta, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues el pulmón de alguno de los lados no se desarrolla completamente, es un pulmón rudimentario. Esto va a hacer que también las arterias pulmonares se mantengan en vasoconstricción, están muy estrechas y esto genera hipertensión pulmonar. Muy frecuentemente es causada por hernias diafragmáticas. Puede haber ocasiones en las que el diafragma, que es el músculo que divide la cavidad pleural de la cavidad abdominal, no se forma correctamente y parte de las vísceras pasan hacia la cavidad pleural y lo que hacen es que comprimen al pulmón que está en formación y se queda hipoplásico. Entonces muchos de estos niños pueden morir incluso por insuficiencia pulmonar secundaria a que ese pulmón no está funcionando adecuadamente. En este caso podemos ver una hipoplasia pulmonar, que puede ser por oligohidramnios, ya lo dijimos, puede ser también por una hernia diafragmática. Aquí pueden ustedes ver los pulmones a los lados, están muy pequeñitos, están muy delgados, ¿sí? Esto no debe ser. Entonces, estamos hablando de una hipoplasia del pulmón, una hipoplasia pulmonar. Tenemos también la agenesia de pulmón, en la cual como tal el pulmón no se desarrolla completamente. Entonces en la agenesia del pulmón hay una falta en el desarrollo de una de las yemas bronquiales, ¿verdad? Es más común la agenesia en el pulmón de un solo lado que la bilateral. Y bueno, pues la bilateral es prácticamente incompatible con la vida, ¿verdad? Porque pues si no tenemos pulmones de los dos lados, pues ¿cómo respiramos? Solamente la agenesia pulmonar unilateral es compatible con la vida. Tenemos también pulmones accesorios, en los cuales pues se trata de una anomalía congénita, es bastante extraña, pero lo más frecuente es que ese pulmón accesorio se localice en la base del pulmón izquierdo. Es un pulmón rudimentario muy pequeñito y no es funcional. ¿Sí? Por lo general no comunica con el árbol traqueobronquial. Prácticamente es un tejido que se encarga de recibir sangre nada más y devolverla, pero no tiene ninguna función como tal. Y bueno, no está irrigado por la arteria pulmonar, sino que tiene irrigación por otros vasos de origen sistémico. Incluso recomiendan en algunos casos en el que ese pulmón sea muy grande, se recomienda pues en la medida de lo posible la extirpación de la misma. Porque bueno, puede generar algunas otras dificultades posteriormente. ¿Como cuáles? Pues como lo es la vascularización, pero como lo es la hipercirculación. Entonces, pues usualmente esos pulmones se deben eliminar. Otra situación que no les comenté
respecto a la agenesia pulmonar es que característicamente del lado del que el pulmón no se formó, pues obviamente hacia ese lado, como está vacía la cavidad pleural, varias de las estructuras del mediastino, como el corazón, la tráquea, el esófago, se pueden trasladar hacia ese lado y se puede ver como que el mediastino, que es la porción central del tórax, se encuentra desviada y el pulmón, que sí se formó, que es del otro lado, va a estar hiperinsuflado, va a tener un área bastante grande. Vamos a ver algunas imágenes. Estas imágenes yo les recomiendo que las vean ustedes en la plataforma Moodle. Ahí van a encontrar unas presentaciones de diapositivas donde vienen estas imágenes. Es importante que las vean porque muy probablemente en el examen pudieran preguntarles en base a ellas. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí una imagen de un pulmón en fase pseudoglandular. Podemos ver la víscera. Vamos a ver desde el lado izquierdo. Vamos a empezar con la pleura parietal, que está pegada hacia la pared torácica. La pleura visceral, que dijimos está pegada hacia el pulmón. Tenemos posteriormente la aorta. Podemos observar el esófago y las costillas. Se ve ventralmente el corazón. Y anterior al corazón se encuentra el esternón, ¿verdad? Este es un corte transversal a nivel del tórax, un fetito de 10 semanas, fase pseudoglandular. Posteriormente ustedes van a ver las características de los diferentes tejidos en histología y ahí van a aprender cuáles son las características de una glándula. Entonces van a darse cuenta que el pulmón tiene en esta etapa una semejanza como si fuera una glándula. Tenemos un corte de pulmón humano, un feto de 18 semanas, en el cual estamos en la fase canalicular. Podemos ver el epitelio bronquial. Si recordamos, como estamos ya en la fase canalicular, ya tenemos bronquiolos respiratorios. Tenemos aquí vasos sanguíneos, ahí está la luz del bronquiolo respiratorio y tenemos mesénquima. Característicamente, acuérdense, en la fase pseudoglandular tenemos hasta los bronquiolos primarios. Los bronquiolos respiratorios los tenemos precisamente ya en la fase canicular. Llegamos al siguiente corte, es un corte de un pulmón humano, un niño recién nacido. Podemos observar ya como tal los alvéolos inmaduros. Estamos aquí ya en una transición entre saco terminal y fase alveolar, ¿verdad? Entonces tenemos aquí neumocitos tipo 1, que son los que se encargan de la barrera alveolocapilar, los neumocitos tipo 2, que se encargan de la formación de surfactante pulmonar, y los alvéolos inmaduros, incluso un saco terminal por ahí, que ven ustedes grandote. Si recuerdan en las animaciones que les pusimos, el saco terminal o saco alveolar tiene pequeñas prolongaciones que van a ser los alvéolos. Tenemos otra donde se ve la formación de los alvéolos inmaduros, es un pulmón también de un neonato. Podemos ver ahí todos los alvéolos inmaduros y un saco terminal o saco alveolar. Y tiene pequeñas prolongaciones que son alvéolos. Y esos alvéolos en sus paredes tienen neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Tenemos aquí un pulmón de un embrión de 8 semanas, en una vista dorsal podemos ver el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, la tráquea y la laringe. Esta fue obtenida de una disección de un embrioncito de los que tenemos nosotros aquí en nuestro departamento de embriología. Esta imagen me gusta mucho, es una vista frontal. Este es un corte en sentido coronal en el cual podemos ver todas las componentes de la cavidad pleural en un feto de 15 semanas. Podemos ver los pulmones, el pulmón derecho, el pulmón izquierdo. Podemos ver aquí incluso uno de los bronquios primarios. Se pueden ver las costillas. La cavidad pleural, que les comenté, es una cavidad virtual, no como tal una cavidad. El diafragma, que se encuentra dividiendo la cavidad torácica de la abdominal, y podemos ver ahí también el estómago. Entonces, y el hígado incluso bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también es bastante ilustrativo y les va a ayudar bastante. Abajo podemos ver las asas intestinales, la mayoría cortadas en sentido transversal. Muy bien, con esto terminamos esta clase y terminamos también con los temas para el segundo parcial. Yo les recomiendo que para este segundo parcial revisen muy bien sus temas. En el calendario que yo les facilité vienen qué temas son los que se van a abarcar para el segundo parcial. También viene en su proceso operativo. Por favor, revísenlo, que no se les pase ningún tema, por favor. Revísenlos todos. Si tienen dudas, puedo aclarárselas aún
voy a dejar un foro abierto para que ustedes pongan ahí sus dudas y las solucionemos de aquí al lunes. El día lunes vamos a ver aplicación del conocimiento. En este caso, obviamente, no va a ser un video, sino que va a ser una sesión en vivo para ver los casos clínicos y ver cuáles son sus respuestas. Bueno, por mi parte es todo y que tengan un excelente fin de semana. Les voy a dejar también ahorita abierta la actividad para que suban sus respuestas al cuaderno de trabajo correspondiente para esta semana. Que tengan buen fin de semana a todos.